Buenas tardes, señora Milena, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, que no nos vemos desde el Colegio Ingeniero como de Sí, febrero. de la Sí, buenísima visita que hicimos allá. sí, sí, excelentemente bien. Bueno, ya estamos conectados. Entonces, la actividad de hoy día tiene por objeto principalmente celebrar, aunque sea anticipadamente, el natalicio de don Ignacio Domeyko, ¿ya? Y en este momento, bueno, nos van a acompañar varios colegas. Don Waldo Valencia estaba en Polonia y está recibiendo de presente año todavía a estudiantes de Varsovia y de otras partes. Entonces, si usted nos quiere decir algo, bien. O si no, yo parto con una pequeña introducción y usted la complementa. Y la idea es que podamos hacer actividades más a futuro, porque estos días yo estuve en el Liceo Gregorio Cordobés, donde don Ignacio Domeyko vino a hacer clases por allá por el año 1838. En ese tiempo el liceo no se llamaba Gregorio Cordobés, ¿ya? Era el Ujú, liceo de Instituto Nacional Departamental. Instituto Nacional Departamental de la provincia de Coquimbo. En ese ujú. tiempo la provincia, Chile tenía tres provincias, hermano, ¿ya? Coquimbo, la zona central y Concepción. Eso era en el antiguo de las cosas, ¿ya? Entonces, yo redacté algunas cositas así sobre esto. Dice, vivencias de don Gregorio Domeyko Ancuta en la antigua provincia de Coquimbo. Estuvo acá desde junio del año 1838 a marzo de 1946. Eh, entonces, en el contexto de la época era que Chile, en 1810, proclama su autonomía de España. Entonces hay que construir una nueva ciudadanía con una visión del enfoque republicano, ¿ya? Entonces dejar abajo todos los cánones de la colonia. Entonces dice, puse así, Chile comienza a cambiar las estructuras coloniales por una vida ciudadana republicana. En esa época, ya en Europa se conocían aproximadamente 50 elementos químicos. Y acá nosotros en, la, en Chile trabajábamos específicamente oro, cobre, hierro y plata. Entonces veíamos que había un gran desfase todavía del conocimiento científico y a su vez, ¿no es cierto?, del industrial moderno, porque nuestras prácticas mineras correspondían al reglamento español, ¿ya? Esto implica que desde el punto de vista de la educación se debe impulsar el enfoque naturalista y científico y el enfoque científico técnico moderno, para lo cual el gobernador de Coquimbo, en esa época, estamos hablando de 1832, por ahí en esa época, solicita al nivel central, al presidente de la República, la autorización para contratar un profesor de química y geología, eh, en lo cual, ¿no es cierto?, se canalizó a través del señor Carlos Lambert, que viajaba mucho a Europa porque él era francés y también tenía muchos vínculos con Inglaterra y tenía algunas empresas mineras acá y de metalurgia. Y en ese contexto, él entra en contacto a través de la Escuela de Minas de París con don Ignacio de Meico, el cual, ¿no es cierto?, se entregó una oferta de trabajo por 6 años que hiciera clases de química y geología, ¿ya? Eso es lo Ujú. que ocurrió acá. Eh, Así que ahí nos puede ilustrar un poco don Waldo, porque yo hice un pequeño resumen así, que don Ignacio Domeyko nació el 31 de julio de 1802 en Polonia y falleció en Santiago de Chile en enero de 1889, y él fue ciudadano chileno-polaco por gracia, por sus aportes, ¿no es cierto? Fue el primer ingeniero de minas de Europa que llega a trabajar acá y que dio paso a la calidad de sabio que se le entregó, porque después de estar hasta el año 46 en La Serena, él viajó a Santiago para retornar a Bolonia, pero como los acontecimientos en Europa eran complejos, se le ofreció en la Universidad de Chile que hiciera las clases de química y de geología que hacía en La Serena en la naciente Universidad Republicana, que era la Universidad de Chile, había sido formada hacía poco tiempo.
Entonces, en este contexto, él hace un tremendo aporte y acá en Chile es reconocido como, con el tiempo como sabio de la ingeniería. Y nosotros en La Serena hemos dicho que gracias a Domeyko, él trajo la ingeniería de base científica a Chile, lo cual lo hago presente porque hace como un mes atrás estuve viendo por internet que hay se está confeccionando una película donde se hace énfasis que Domeyko principalmente estuvo en Santiago, en la Universidad de Chile, pero la base fue acá, ¿ya? Entonces, por eso lo queremos hacer presente, ¿eh? Es muy importante esto. Y este tema lo conversé con las personas que están encargadas de historia y geografía del liceo donde él llegó a trabajar en el año 1838. Hice una visita con una de ellas donde él, detrás de una iglesia de los mercedarios acá, estuvo viviendo e instaló un laboratorio en esa época. Quedan pocos rastros porque Chile también estuvo bien complejo por la década del año 1850. Hubieron algunas revoluciones, hubieron unos bombardeos de las escuadras francesa e inglesa por ahí, y cayeron unas bombas por ahí por el laboratorio que tenía el señor Domeyko, ¿ya? Entonces, no queda mucho de eso, pero sí queda el legado, ¿no es cierto?, que lo recibió justamente después la Escuela de Minas, que dio origen a la Universidad Técnica del Estado y posteriormente y actualmente a la Universidad de La Serena. Y aquí nos va a ilustrar justamente don Waldo Valencia con la actualidad. Don Waldo, lo dejamos. Ok. Ahí, eh, buenas tardes, señora Milena. Buenas tardes. Bueno, nosotros nos conocemos porque cuando usted vino a La Serena, ¿no es cierto? Pasó por el Museo Mineralógico y yo tuve la oportunidad de regalarle un texto. No sé si está viendo en la cámara, si se ve. Sí, ¿Se ve? ¿De acuerdo? sí, de Lambert y de Domeyko. Sí. Bueno, al respecto, ¿no es cierto? Yo puedo decir de que dentro de los personajes importantes que existen dentro de la historia de la región, hay un señor, ¿no es cierto?, de apellido Armando Petit Dufresnoy, que era amigo y compañero de la escuela de minas, ¿no es cierto?, con el señor Lambert. Fue él quien recomendó, ¿no es cierto?, a solicitud de Charles Lambert, el nombre de Ignacio Domeyko para venir a La Serena a enseñar química, por supuesto, mineralogía, también algo relacionado a propiedad minera, levantamientos interior de minas, etcétera. Y eso se hizo en el Instituto Departamental de Coquimbo, siendo contratado por el señor Lambert en el año 1837 por encargo del intendente de la época. Posteriormente viajaron juntos a Chile y llegaron el 3 de junio del año 1838 acá a La Serena. Bueno, el señor Domeyko es súper importante porque a través de él se inició la enseñanza formal de la minería en nuestro país, en el Instituto Nacional de Coquimbo, por supuesto. Con la enseñanza de la química y la mineralogía, además del uso de los instrumentos, ¿ya? Instrumentos sobre todo de física, instrumentos básicos, ¿ya? Salidas a terreno, visitas a faenas mineras de la época y exposiciones que realizaba hacia la comunidad. Esta experiencia la afianzó posteriormente, ¿no es cierto? Bueno, 6 años acá en La Serena, luego lo hizo en el Instituto Nacional de Santiago y finalmente llegó a ser el rector de la Universidad de Chile. Domeyko realizó varios viajes por gran parte del país, describiendo la geología de extensas zonas del territorio nacional. Percibió la enorme e inexplorada riqueza minera e intercedió ante las autoridades nacionales para que se crease la carrera de Ingeniería Civil de Minas en la Universidad de Chile en el año 1853. Luego, el Colegio de Minería en Copiapó en el año 1857, la Escuela Práctica de Minería de La Serena en el año 1887, lo que lo califica para ser considerado el padre de la enseñanza de la minería en Chile. Bueno, nosotros en la Facultad de Ingeniería honramos el legado del sabio polaco. El campo donde nosotros funcionamos se llama precisamente Campus Ignacio Domeyko. Por otro lado, nosotros tenemos un museo mineralógico de más de 4.000 muestras en exhibición, que lleva su nombre, por supuesto,
y gran parte de esa colección, hay como 2.600 muestras que no están en exhibición, ¿ya? Por lo tanto, es un trabajo que podríamos hacer a futuro para que esas muestras puedan, digamos, ser conocidas por la comunidad en general. Han venido de la Universidad de Breslavia justamente para analizar y ver esas muestras, ¿ok? Y hay en el presente una redacción de un contrato de colaboración al respecto. Eh, entonces, la verdad es que nos hablé del señor Lambert, ¿ya? Porque hoy es, digamos, mañana va a ser el natalicio, ¿no es cierto?, el nacimiento, digo, el recordatorio del nacimiento del señor Domeyko. Pero nosotros en la universidad hace mucho tiempo, bueno, yo llevo 35 años en la universidad y me tocó trabajar con don Jorge Oyarzún y siempre comentábamos de que el personaje de Charles Lambert era el personaje olvidado de la historia de la minería, porque no había grandes escritos al respecto. Bueno, después el señor Moraga, luego don Fran Vicencio, y digamos, comenzaron a escribir textos al respecto y finalmente don Ricardo Reis Jones, que es un libro de la renovación, o sea, la innovación tecnológica, ¿no es cierto?, del siglo XIX, donde con la aparición, ¿no es cierto?, del diario de vida de Charles Lambert, se sabe más de él. Nosotros también heredamos de Charles Lambert una mina, la mina Brillador, que justamente él fue propietario, y también heredamos un plano del año 1860, donde en algunas de las secciones hay el proyecto, cómo se proyectó la explotación de la mina. Por lo tanto, tenemos esos dos patrimonios que en la Facultad de Ingeniería nosotros honramos. En el patio de la Facultad de Ingeniería hay un busto erigido a Ignacio Domeyko y contiguo a él hay un carro que fue encontrado en la mina Villador y que introdujo el señor Lambert. Por lo tanto, estos dos personajes, Charles Lambert, ¿no es cierto?, como el padre de la metalurgia, y el señor Domeyko, ¿no es cierto?, como el padre de la enseñanza de la minería, son dos personajes que nosotros en el último tiempo hemos sacado una revista para hacer un recordatorio a las generaciones presentes y futuras del legado que nos han dejado estos dos personajes. Ujú. Bueno, no sé si podría tomar una pequeña intervención. Antes de todo, quisiera agradecer a la iniciativa, ya que mañana es el aniversario de natalicio de Ignacio Domeyko. Quisiera también mencionar que, por supuesto y por suerte, Domeyko es muy reconocido en Chile, probablemente más conocido en Chile que en Polonia, en todas partes y sobre todo en La Serena. Tuve el gran honor y siempre estaré agradecida por eso, poder visitar algunos lugares simbólicos allá en La Serena, en la facultad, y bueno, inauguramos también la sala de Domeyko en mi última visita. Y también quería decirles que este año cumplimos 105 años del comienzo de las relaciones diplomáticas entre Polonia y Chile, y estamos preparando una serie de actividades, y entre ellas una publicación donde, por supuesto, Domeyko va a tener un papel muy importante como nuestro embajador de minería, podemos decir de esta manera. Y podemos incluir materiales que ustedes tienen, podemos hablar de eso, porque me gustaría enfocarme este año en todo lo que nos une, Polonia y Chile. Y sin duda alguna, Domeyko es uno de ellos. Aquí ya saben que en Santiago está su casa, es casa museo que se puede visitar, y estamos tomando acciones para poder dar más accesibilidad y que sea más de conocimiento universal la vida
y los logros de Domeyko, porque justamente en La Serena pude apreciar una enorme colección de los minerales que ha tenido él, incluso algunos que él ha descubierto. Así que me alegra mucho saber que ustedes quieren mantener viva la historia y el aporte de Domeyko a la minería chilena y que se haga justamente el Colegio de Ingenieros, que fue su casa por mucho tiempo y también, bueno, tenemos una excelente relación con la embajada. Así que muchas gracias por esta iniciativa y por esta conmemoración. Ya. Milena, mira, te agradecemos todo. Recuerda que don Jaime Pozo es el cónsul acá y él iba a estar presente, pero tuvo una actividad en Santiago, por eso hoy día no está, don Jaime Pozo. Okay. Y ya hay un proyecto en el Liceo Gregorio Cordobés que quedó propuesto, pero falta concluirlo. Así es que muy pronto creo que don Jaime le va a presentar el anteproyecto, a ver si esto se puede Excelente, concretar. Sí. excelente. Porque nosotros hemos tratado de ver dónde tomaba desayuno el señor Don México, ya, dónde almorzaba, Ah, dónde iba a fiesta, a recrearse un poco, porque él también tenía, a pesar de que era muy serio, tenía un espíritu alegre, ya. era Y humano. era humano, exactamente, sí. Y dentro de esa humanidad, él hizo, tal como decía Waldo acá, fue posible que llegara a través de don Carlos Lambert. Y aquí enseguida va a estar don Frank Vicencio, que es un experto en Lambert, ¿ya? Así que le vamos a dar el paso un poquito a él. ¿Ya? Marcelita, ¿dónde lo tenemos? Ahí está, ahí está. Ah, ya. Ahí está. Don ¿Se Frank. escucha bien, cierto? Sí, sí se ve. Aquí está Waldo, más rato llega Claudio Canut y estamos con la jefa de las misiones de Polonia en Chile, con la señora Milena. Un saludo para todos y mi respeto también para Milena, ya, de parte de la Oficina Gracias. de Patrimonio de la Municipalidad de Coquimbo. Es una oficina de creación reciente. El municipio de Coquimbo, de cierta manera, quiere ponerse los pantalones largos, quiere hacerse más responsable de su patrimonio material. Y don Raúl muy gentilmente me contacta para dar algunas pequeñas notas sobre la figura de Carlos Lambert o de Charles Lambert y su vínculo con Domeyko. Esto es importante porque eh, quisiera hacer, antes de comentar eso, me gustaría comentar también para Milena y para todos los que están allí en esta asamblea o junta o conversatorio, es que como investigador histórico, la obra de Domeyko sigue siendo de una importancia radical y fundamental para el estudio de la historia de las zonas de Atacama y de Coquimbo. Es muy importante. De hecho, constantemente uno tiene que hacer referencia a los viajes, la mineralogía, la geología de Domeyko, etcétera, etcétera. O sea, es una obra vigente hasta el día de hoy. Domeyko no es un autor del siglo XIX, es un autor actual y por lo tanto se usa constantemente desde el punto de vista investigativo, no solamente por la pulcritud de su redacción, sino que también por la precisión tanto cartográfica como geográfica con la que describe los hechos. Entonces, Domeyko lo tenemos para rato, ya insisto, no es un autor del 19, sino que desde el punto de vista histórico es un autor muy actual, puesto que se usa constantemente inclusive para ratificar ciertas cosas. Domeyko es cierto, lo usamos como un canon, o sea, si no está en Domeyko, si no lo dijo Domeyko, es porque probablemente eso no pasó. Así que eso, ahora su vínculo con Lambert. Hay que hacer notar que la presencia de Domeyko en Chile es mérito, quizá de casualidad, las cosas del destino, de Charles Lambert. Fue Lambert como estudiante, justamente como bien lo mencionó recién don Waldo, Lambert como un estudiante brillante. Lambert tuvo las mejores calificaciones, las mejores notas de su generación. Él estudia entre 1812, se graduó en 1814 y siempre sacó el primer lugar tanto como ingeniero en minas como un practicante en las minas del norte de Italia, Saboya. Eh, y como alumno destacado brillante, lo contratan después de las guerras napoleónicas, etcétera, etcétera. Él se traslada de Francia hasta Inglaterra y ahí es contratado. Se viene a Chile, hace un diagnóstico tremendamente importante en el año 1817, que se publica en el 1819
que se llama el Informe de Minas, que podría ser como uno de los primeros informes de minas de Chile. ¿Cuál es la gracia de eso? Que le dice a los inversionistas del continente europeo que en Chile básicamente había mucho cobre, pero los mineros chilenos no sabían cómo trabajarlo, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque surge entre el año 1817 aproximadamente hasta la llegada de Domeyko, existía un tremendo problema con el cálculo de las leyes mineralógicas. Nadie sabía a ciencia cierta cuánto porcentaje de cobre tenían los minerales. Los minerales tampoco se conocían de una manera científica. Se conocían por su tacto, por su olor, por su sonido, ya por la ductibilidad después de la fundición, después de la metalurgia. O sea, criterios completamente cualitativos, completamente arbitrarios, ¿ya? Y se genera un problema porque Chile paralelamente empieza a exportar cada vez más cobre, pero el fisco chileno, el Estado chileno, no sabe a ciencia cierta si ese empresario está pagando el impuesto que le corresponde. Y ahí surge la necesidad. Y surge en el año 1800, se formaliza, este fue un problema constante, pero se formaliza en 1835 y donde se pide a Carlos Lambert a todo esto era una figura portentosa dentro de la región, lo llamaban para ser alcalde, juez de policía, abogado, dirimía ciertos casos, era como la persona, como una doctora Polo, para que se entienda, lo solucionaba todo, ¿ya? Desde el financiamiento, incluso sospechamos nosotros que el primer billete, el primer papel moneda de la región de Coquimbo, fue un proyecto financiero de Charles Lambert, un pequeño papelito con un timbre de unos animales, serían los primeros billetes, ¿ya? Hechos por un proyecto bancario de Charles Lambert. Bien, se hace esto y en 1835, soy muy enfático con las fechas porque el proceso fue muy largo. A Lambert se le pide en sus viajes constantes para Francia, qué sé yo, Inglaterra, se le pide que traiga un profesor de mineralogía para calcular las leyes que el Estado chileno suponía que no se estaban pagando los impuestos. En 1835 está la nota escrita, está documentado, y recién Lambert parte al año subsiguiente casi. Y recién en el año 1838, 35, 36, 30, 37, recién hace contacto en la universidad en Francia y le pregunta a Dufresnoy, le consulta, ¿sabe qué? Vengo de Chile con un encargo del Estado chileno de solicitar un profesor de mineralogía. Y ahí Dufresnoy y Lambert cuenta la historia que le consulta quién es el estudiante más brillante de la clase. Dufresnoy le dice, es Domeyko, Ignacio Domeyko. Cuando le entrega la carta Lambert a Domeyko, de hecho, el mismo Domeyko lo cuenta en sus memorias, Mis viajes, que de la emoción, cuando lo llaman de un país tan lejano, él prácticamente lo conocía por el cobre, ya no sabía nada más de Chile, se emocionó tanto que corre al bosque y pierde la carta. Por lo tanto, pasaron otros meses más. Se calcula entre 5 a 8 meses en que Lambert pierde el contacto con Domeyko, puesto que se había perdido la carta oficial del Estado chileno, que era para este joven estudiante. No era Domeyko, era la persona que iba a estar encargada. Pasó otro tiempo más y recién, luego que Domeyko acepta el pago, aproximadamente unos 3.000 pesos anuales, ¿ya? Eso no tenemos bien el cálculo de cuánto es hoy, 3.000 pesos de la época, y Domeyko acepta y se viene recién en el año 1838 y desembarcan en Coquimbo, ¿ya? Eso, entonces, si tuvimos un Ignacio Domeyko en Chile, fue a la gracia y obra y la casualidad de todos los hechos que se conjugaron y que jugaron a favor de Chile, de que tuviéramos a Domeyko en el territorio nacional, gracias, como dije recién, a la casualidad del destino y a la presencia de Charles Lambert, que si no hubiese sido por sus brillantes estudios en la carrera de minas, justamente en Francia, en el colegio de París, no habríamos tenido a Domeyko en Chile. Eso.
Excelente. Usted ha ido redondeando justamente el enlace, ¿no es cierto?, de vínculo de Domeyko con Charles Lambert. Acá nosotros suscribimos en el mes de febrero con la Embajada de Polonia una alianza de cooperación de profesionales y estudiantes y para visitar Polonia y que cuando vengan las misiones polacas, ¿no es cierto? Acá por lo menos en Serena, hasta el Colegio de Ingenieros, todo Chile, en todo Chile, de Arica a Punta Arenas para recibir a los estudiantes de Polonia. Pero también deberíamos ir avanzando en intercambio estudiantil y para redescubrir, ¿no es cierto?, eh, los, eh, los aportes que hizo Domeyko y otros investigadores, ¿no es cierto?, a que Chile avanzara hacia el progreso del siglo, en ese tiempo, siglo XIX, siglo XX. Eh, y actualmente acá Polonia tiene una estación de observación astronómica y acá Waldo me decía que además tiene una mina en el norte. Y yo he visto el año pasado, justamente por el mes de enero, cuando una mina que está en Sierra Gorda hizo un llamado a todos los ingenieros que tuvieran menos de 4 años de estudio, ya podían vincularse para ser capacitados. Entonces, a nosotros nos interesa mucho, como colegas de la ingeniería, que estos brazos fraternales se pueden realizar. Tal vez, ¿no es cierto?, se puede traducir con algunas visitas tecnológicas de empresarios de Coquimbo, empresarios de La Serena, empresarios de todo Chile, junto con profesionales ya, y ojalá que estudiantes jóvenes, para que tengan el espíritu de Domeyko, porque yo en las clases, yo estoy haciendo clases en la universidad, y, y, y lo extraordinario es que yo lo hago a pequeña escala. El señor Domeyko, cuando empezaba sus clases, por lo que veo, él hacía unos ensayos, ¿ya? Ensayos científicos, unas pruebas, y enseguida después hacían mediciones, y después desarrollaba también la teoría, y hacia terreno. Él en el fondo era un naturista, que nosotros como país joven todavía podemos hacer eso. Así que eso esperamos mucho, el aporte de los polacos, y además, ¿no es cierto?, de la cultura. Sí, nosotros desde la embajada estamos impulsando todo tipo de intercambios. Recientemente, al principio de este año, hemos firmado justamente un convenio de cooperación con el Colegio de Ingenieros en Santiago, pero por supuesto, además de este convenio, tenemos un plan de actividades y también hay posibilidades de becas, de intercambios. Y cualquier iniciativa nos interesa y podemos, aunque no tener nosotros mismos directamente las posibilidades, buscar unos socios en Polonia. Así que todo lo que esté relacionado con la ciencia, intercambio cultural, por supuesto puede pasar por nosotros y les vamos a estar apoyando. También tenemos la Asociación de los Polacos en Santiago, Zjednoczenie Polaków, quienes son un socio también importante en el apoyo a la presencia de Polonia y de los polacos acá, y por supuesto también junto con ellos estamos realizando varias actividades, así que cualquier iniciativa que ustedes tengan, que vean necesidad, la podemos conversar. Y si no tenemos en el momento posibilidades como la embajada, podemos buscar unos socios en Polonia. Excelente. Acá, tal como lo manifiesta en Santiago, la sede del Zonal Coquimbo y del Colegio Ingenieros de Chile están disponibles para hacer presentaciones o exhibiciones de los productos de España y también, ¿no es cierto?, nuestros productos regionales para que también sean conocidos por la sociedad polaca directamente en Chile y en Europa. Aquí vamos a dejar a don Waldo ahora. Ok, pues a mí me gustaría hablar justamente de la relación que existe entre KGHM y la Universidad de La Serena. El 2019, digamos, a principio, KGHM quiso beneficiar a 2 estudiantes y a un académico y habían pensado en la Universidad de Chile para poder llevarlos a Polonia. Sin embargo, había un estudiante de ingeniería civil en mecánica, Carlos Brito, y que tiene un magíster en la parte ambiental,
que le dijo, pero si Ignacio Meico llegó a La Serena y estuvo allí por 8 años trabajando y en el Instituto Departamental de Coquimbo, y le preguntaron, bueno, ¿tienes los antecedentes? Llegaron los antecedentes y cuento corto, 2 estudiantes de la Universidad de La Serena fueron invitados por KGHM para conocer las tecnologías de extracción de minerales en las plantas mineras de Lubin, de Paul Boys, ir y conocer la administración y producción con el personal directo, visitar las plantas hidroeléctricas de eliminación de residuos de extracción, descender a yacimientos mineros a 1000 metros de profundidad y analizar todos los aspectos del desarrollo sostenible de la empresa. Ahora, todo eso se hace porque en Polonia, ¿no es cierto?, hay varios personajes importantes. Entre ellos estaría Nicolás Copérnico, ¿no es cierto?, famoso por la teoría de la rotación de los astros alrededor del Sol, donde el Sol es uno de los focos. También está Chopin en la parte de la música, está Ignacio Meico, está Marie Curie, ¿no es cierto?, con sus 2 premios Nobel de Física y Química, y hay otro que no recuerdo. Por lo tanto, emulando lo que hizo Ignacio Meico, dado que cuando él enseñó los primeros 3 años a sus mejores estudiantes, intercedió ante el gobierno de Chile para que ellos fueran a culminar sus estudios a Polonia, ¿ya? Entonces, emulando KGHM eso, invierte su dinero en los estudiantes de la Universidad de La Serena y en quien habla, ¿no es cierto?, para ir al Summer School, ¿no es cierto?, junto con un grupo de estudiantes de la Universidad de Concepción. Este Summer School se desarrolló en la Universidad de Cracovia y en la Universidad de Breslavia, alrededor de 17 días. Bueno, en esos lugares visitamos, como dije, bueno, de partida mucha de la teoría, ¿no es cierto?, la parte sustentable, de los proyectos más importantes que tenía KGHM en Polonia, ¿ya? Con los estudiantes pudimos recorrer museos, ¿no es cierto?, de Polonia, ¿ya?, en Cracovia, en Breslavia, ¿ya?, plantas de tratamiento de minerales, depósitos de relaves. En teoría, ¿no es cierto?, vimos las nuevas tecnologías, los aspectos sustentables que actualmente tienen que ver con la minería, y también, ¿no es cierto?, conocimos muchas partes que son interesantes con respecto a la parte histórica, las iglesias, recuerdo el castillo de Wawel, el río, y etcétera, ¿ya? Entonces, esa escuela de verano es uno de los elementos del plan relacionado con la construcción de KGHM y la imagen corporativa, es decir, la responsabilidad social empresarial de esta empresa. Bueno, ese vínculo se quería extender, pero después vino la pandemia y en cierta medida, digamos, cesó de realizarse. No lo hemos retomado, pero también tal vez, señora Milena, sería un buen punto a tratar con la empresa, porque tengo entendido que no solamente los estudiantes de ingeniería, sino también los de música. Nosotros tenemos acá una escuela de música que pertenece a la Universidad de La Serena, y también ellos podrían compartir la experiencia de Chopin y todas las instituciones que enseñan la música. Por lo tanto, KGHM, ¿no es cierto?, en este sentido, ha sido abierta para que estudiantes de nuestra región o del país pudiesen visitar Europa y específicamente Polonia. Bueno, señora Milena, como se da cuenta, y nosotros también nos vino a abrir una visión al mundo domeico. Ahora nosotros, en los tiempos modernos, podemos encauzar una visita recíproca hacia Europa, aprovechando, ¿no es cierto?, el conocimiento que tenemos de Polonia. Además que Polonia ha sido muy trascendente en la vida de Chile, ¿no? Eh, Hace como 30 años atrás intervino el Papa, ¿no es cierto?, para mantener la paz con Argentina, así que estamos
nos han ayudado a salvar vidas en Chile y aparte, ¿no es cierto?, de traernos todo este conocimiento de la química, como dijimos, de la geología y y los ensayos donde se probaba la teoría o se deducía teoría a través de los ensayos que Domeyko logró hacer con sus estudiantes acá. Todavía hay un par de iglesias donde ahí está el recuerdo, todavía invisibilizado, eso sí, de donde él vivió, donde trabajó. Pero esto está muy próximo aquí en el Centro Cívico de La Serena. Así que cuando usted venga de nuevo, a ver si logramos hacer un tour, ¿no es cierto?, con algunos especialistas acá del Museo Mineralógico, del Museo de La Serena, que son hombres vivientes que les gusta la historia de esta ciudad. Y porque el paso de personas como Domeyko nos ayudó mucho a dar a nuestra base científica de las universidades que enseñan ingeniería en Chile, y especialmente La Serena, Atacama, y después la Universidad de Chile, nosotros posteriormente. Eso es lo que tenemos por ahora. ¿Sí? ¿Quieres ponerlo? Sí. Ya, aquí vamos a... Eso, aquí vamos a ver, ¿no? Ahí. Aquí vamos a ver un archivo documental que tiene don Waldo Valencia. Bueno. Bien, ¿estoy compartiendo? ¿Fran? No, todavía no. Todavía no. Ya. Entonces vamos a colocar. ¿Dónde se va a compartir? ¿Cómo comparto acá? Compartir aquí. Compartir. ¿Dónde lo voy a ver? Estamos buscando compartir. No sé qué, a lo mejor, no sé si tendrán Raúl. Ahí dice compartir. Claro, Ah, yo tengo. fue ahí, lo pincho recién. ¿No? Ahí sí. Ahora sí. Se supone que estamos compartiendo una imagen de una iglesia. Vamos a ver, un momento. A menos que Positiva, sociedad de investigar, no. No, porque ahí va a estar, está en el archivo, parece, Sí. en el Ahí está. ahí está. Ahí tiene. Ahí. Ahí está. Ahora, compartir. Y vamos a colocarlo. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ahora sí. Ya, Ok. oye. Bien. Yo hice esta presentación, digamos, para que fuera más, bueno, una imagen habla por más que 1000 palabras. Lo que tenemos en pantalla, ¿no es cierto?, es la iglesia de San Agustín, y se ha indicado, ¿cierto?, de que al lado oriente de esta iglesia estaba, ¿no es cierto?, en un principio el laboratorio que le tocó construir a don Ignacio Domeyko dentro de sus primeros 8 años. Dentro de sus primeros 8 años, ¿no es cierto?, para construir justamente ese laboratorio. Vivencia de don Ignacio Domeyko en la antigua provincia de Coquimbo, 1838-1846, los 8 años que él estuvo acá en La Serena. En la parte inferior dice, a principios del año 1825, el Liceo Gregorio Cordobés se trasladó a su nuevo local, o sea, la casa de ejercicios espirituales que se hallaba situada inmediatamente al oriente de la iglesia de San Agustín. Bueno, ¿por qué citamos esta parte? Porque esa fue justamente una de las vivencias del señor Domeyko, donde por supuesto que él se dedicaba gran parte del día y también a veces hasta la medianoche a hacer sus preparativos, ¿no es cierto?, después de haber aprendido durante 3 meses el idioma español y comenzar a enseñar, a implementar el laboratorio, a organizarlo y también, ¿no es cierto?, a realizar la experiencia para escribirlas y llevarla al español para presentarle
a sus primeros estudiantes. Bueno, ahí tenemos una imagen también de Ignacio Meico, ciudadano de dos naciones, Polonia y Chile, y él nació, ¿no es cierto?, en Lituania, Polonia, el 31 de julio de 1802. Mañana justamente estamos aniversario, 222 años de ese nacimiento. En la enseñanza primaria de niño tiene un preceptor francés. En la media estudia humanidades durante 4 años con los padres Escolapios. Dentro de la enseñanza universitaria, él estudia en la Universidad de Vilna, capital de Lituania, a partir de 1817-1820 y recibe el grado de licenciado. Luego, en 1821-1822, tiene la tesis de maestría. Casi no se habla mucho de eso, ¿ya? Pero él fue un magíster, un máster. Por esos años ingresa a las sociedades patrióticas secretas o clandestinas de los filomates y los filaretes. Es arrestado junto a varios amigos, después fueron condenados a destierro, pasa a Alemania y Francia y estudia en la Escuela de Minas de París, recibiéndose ingeniero de minas en el año 1837. Por otro lado, llega a La Serena. Llega a Serena el 03 de junio del año 1838. Entre 1838 y 1844 dicta el curso en el Instituto Nacional Departamental de Coquimbo, hoy Liceo Gregorio Cordobés. Dentro de las materias que enseña durante estos 3 años está la física en distintos niveles, con sus respectivos instrumentales, enseña la química, enseña la mineralogía, fundamentos de la geología minera, topografía subterránea, aplicaciones prácticas en las minas, propiedad minera, mensura de minas inclusive. Realiza exhibiciones con sus estudiantes ante padres, empresarios mineros y público en general, de instrumentos de física, reconocimientos minerales, ensayo de diversos minerales, entre ellos cobre, plata, escorias, aleaciones, inclusive cobre y níquel. Realiza también expediciones a minas de plata, cobre, oro y mercurio, inclusive, y se interesa también en aprender cómo digamos, se trabajaba el mercurio en los mantos Punitaquí, eso todo en la provincia de Coquimbo. Participa en la Sociedad Serenense, digamos, él describe, relata, comenta los bailes, las tertulias, los cumpleaños, las fiestas, las fiestas patrias, en las actividades eclesiásticas que él participa. Escribe y redacta informes y libros de ensayos de minerales y envía minerales a Europa. Parte de ese material está en el Liceo Alejandro Rojas. Siguiendo con la presentación, ahí hay una imagen, ¿no es cierto?, de Ignacio Meico en su juventud. En el año 1844, el primer curso de primeros ensayadores para diversos servicios en la industria minera, entre ellos está el señor Manuel Antonio Osorio, Teodosio Cuadro, Antonio Alfonso. Esos 3 fueron becados en Europa. También está el señor Manuel Aracena, Miguel Munizaga, Nicolás Naranjo, y en el segundo curso, en el mismo año, los primeros ensayadores para diversos servicios en la industria minera, Francisco Cuadro, Tomás Peña, Teodosio Osorio, Francisco Álvarez, y 2 escritos importantes, ensayos de minerales tanto por vía seca como por vía húmeda, y elementos de mineralogía. Cabe destacar acá que dentro de los ensayos, digamos, de los ensayadores, uno de los más famosos, bueno, fue justamente Carlos Lambert, pero después es el señor Rafael Esbrí, y él viene con el curso en el segundo viaje, cuando ellos vienen por la Chilean Mining a poder trabajar, ¿no es cierto?, por esa empresa inglesa. Y después viene Ignacio Meico, y Ignacio Meico hace la preparación de estos nuevos ensayadores, entonces es súper importante como hito, digamos, para la provincia. En 1844, en la primera etapa, a principios de año, viaje de estudio con 4 estudiantes al Valle del Elqui, La Serena, Punta Teatino, Cerro Brillador, Arquero, Algarrobito, Cerro Grande, Peralta, Mina Cruz de Calle, El Peñón, Tambillo, Buitre y Pan de Azúcar. En una segunda etapa, también en el Valle del Elqui, pasa por Calera, Quebrada de Marquesa, Quebrada de Arrayán, visita las minas de plata de Algodones, Veta del Carmen, La Descubridora. En el Valle del Río Turbio visita Rivadavia y la mina de Chapilca. Por Guanta pasa la cordillera de los Andes, por el Valle de Estero, Malpaso y Quebrada del Tilito llega a la cordillera de Doña Ana. Y duerme allí y él relata todo eso. Y si ustedes ven aquí en la pantalla, cuando él hace sus comentarios, habla mucho de que ve, qué cosa ve. El paisaje que existe, ¿no es cierto?, sería
dice desierto, muchos quiscos, cactus, muchos papagayos. Justamente acá presentamos, ¿no es cierto?, estos papagayos, lo relata en el año 1840. Si ustedes se fijan allí, eso es lo que ve el desierto, ya, muchos cactus. Y nosotros hace poco, ¿no es cierto?, vino el decano de la Facultad de Breslavia y concertamos una cita a Minera Dominga. Y allí descubrimos los papagayos de Domeico y las madrigueras, y que ustedes aquí ven en la lámina inferior, donde hay unos árboles acá, la empresa en su responsabilidad social les provee de agua y a estas aves todavía permanecen, ¿no es cierto? Y esas son sus madrigueras. Y si ustedes ven a la derecha, es la imagen, ¿no es cierto?, de alrededor de 130 plataformas del proyecto portuario, digamos, minero portuario de Dominga, que ojalá, ¿cierto?, dentro de poco pueda aprobarse. Bueno, también, ¿no es cierto?, ya en los años finales, Ignacio Domeyko ya había terminado como rector de la Universidad de Chile y va de viaje a Polonia, entre ellos. Él va también, por cierto, a Tierra Santa. Y él va, ¿no es cierto?, va a la mina, bueno, va justamente en uno de los viajes a una mina de oro, Zloty Stock, y hay una placa, es la única placa que yo, cuando estuve 17 días en Polonia, que hace referencia a Ignacio Domeyko y acerca de sus características humanas y profesionales de Ignacio Domeyko. Y también aquí él hace un discurso en la Universidad de Cracovia. Este es el fronte de la Universidad de Cracovia, donde se destaca porque están, ¿no es cierto?, los fundidores acá representados, ¿no es cierto? Y al otro lado están los mineros con sus instrumentos de minería y acá con sus accesorios de metalurgia. Lo que más me llama la atención de todo esto es que cuando él hace un discurso por más de 50 años que había estado aquí en Chile, lo hacen en polaco y quedan sorprendidos todo el público. ¿Cómo era posible que él recordara el lenguaje polaco aún? Bueno, y él le dice, ¿qué esperaban? Si yo todo el tiempo no dejaba de pensar en polaco, de orar en polaco, e inclusive dentro de la literatura de sus laboratorios, muchos de los libros que contenían esa biblioteca estaban en polaco y permanente él escribía, ¿no es cierto?, con sus amigos en polaco, por lo tanto, su lenguaje nunca lo olvidó. Y finalmente, esta lámina representa lo que dije al comienzo. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Serena, el Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de La Serena, son, digamos, los herederos del patrimonio industrial y cultural que nos han dejado el señor Lambert y Domeyko, ¿ya? Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos a Charles Lambert, ¿no es cierto?, que al introducir el horno reverbero, aun cuando, ¿no es cierto?, el señor Vicencio nos dice que no tenía mucho interés de difundirlo, pero él lo introdujo y después se supo, digamos, cuál es la técnica que se usaba y proliferaron las fundiciones, ¿no es cierto? Y hay dos, digamos, patrimonios que nosotros preservamos en la Universidad de La Serena, en el Departamento de Minas, y es la mina Brillador, y que aquí se observa, ¿no es cierto?, a cielo abierto en el último tiempo por un arrendatario que realizó esa explotación a cielo abierto, y también las galerías acá, ¿no es cierto?, en amarillo, en azul y verde, fueron alrededor de 25 kilómetros de galería en todo el tiempo que funcionó la mina Brillador. Y una reliquia para los estudiantes, ¿no es cierto? ¿Cómo se proyectó la mina? Si ustedes se fijan, se proyectó con varios niveles. Dejó de compartir. Ah, se terminó, ¿no? Ah, se terminó se terminó la hora. Sí, po. Se terminó la hora. ¿Lo ve? Ya, a ver, vamos a escapar. Entonces, ¿está bien?
No, se terminó. No, se terminó el Zoom. A ver, pero podemos echar de nuevo. Yo, yo sigo escuchando bien. ¿Sí? ¿Aló? Sí, se sigue escuchando bien, no, no, ¿Sigue a mí no se me ha escuchando? Ya, cerrado la entonces, cuenta. ya Sí, vamos sigo a, escuchando. vamos a seguir para terminar la idea, ¿ya? Ya. Y ahí le damos paso a la Sí. Alejandra y a don Claudio. Ya. Entonces, como decía, en la imagen final aparece allí la mina que se proyectó, ¿no es cierto?, con 5 niveles y un pique, y donde aparece una falla allí en negro y en verde aparece la beta importante. El nivel inferior, el nivel 500, había que recorrer alrededor de 370 metros para llegar a la beta. Y aquí está el nivel donde se hacía la escuela, digamos la mina escuela, que era el nivel 580, el nivel 620, y aquí sobre el nivel 620 estaría el PIT actualmente. Y a la última lámina al lado derecho estaría, ¿no es cierto?, de parte del señor Domeyko, ¿no es cierto?, el patrimonio de las muestras del Museo Mineralógico, y recordar de que a través del señor Domeyko, ¿no es cierto?, se creó la carrera de Ingeniería Civil de Mina en la Universidad de Chile en el año 1853, 1855, la Escuela de Minas de Copiapó, la Escuela de Minas de La Serena, 1887, la Universidad de La Serena, ¿no es cierto?, es heredera de toda esa información, y este es el reconocimiento que se hizo de la Facultad de Ingeniería, ¿no es cierto?, que también nosotros somos herederos a través de la Escuela de Minas y del Departamento de Ingeniería de Minas de estas dos figuras, personajes del siglo XIX más importantes en nuestro país. Bien. Vamos a ver también, está participando, tenemos a don Claudio Canut y a la señora Alejandra Rojas, actual veedora del patrimonio del Liceo Gregorio Cordobés. Señora Alejandra, ¿está presente ahí o no? Sí, muy buenas tardes, don Raúl, y muchas Buenas gracias a tardes. nombre del rector del liceo, a través suyo, al Colegio de Ingenieros de Chile, por esta enriquecedora invitación. Ya. Eh, Mire, está escuchando al otro lado de la embajada la señora Milena, que la señora encargada de misiones de la embajada de Polonia. Así es que, eh, si puede compartirnos algo, yo algo aventuré de que hay un proyecto que está por concretarse en el Liceo Gregorio Cordobés, que falta el aporte y el compromiso oficial de la Municipalidad de La Serena, algo de la Universidad de La Serena también, y concretar una próxima visita cuando venga la señora Milena con la Embajada de Polonia. Bueno, como ustedes muy bien han comentado, es muy importante para el actual Liceo Gregorio Cordobés, antiguamente Instituto Nacional Departamental de Coquimbo, la llegada de este gran profesor. De hecho, nuestros estudiantes, cuando estudian en el programa del Ministerio de Educación a la historia de Chile durante el siglo XIX, inicio de la República, es muy importante, digamos, cómo aparece don Ignacio Domeyko dentro de estos sabios ilustres que llegan a enriquecer nuestra nación. Entonces, dentro de ese contexto de grandes sabios extranjeros que llegan a Chile, los chicos de todo el país pueden conocer la figura de don Ignacio Domeyko. Bueno, y acá en el Liceo Gregorio Cordobés, con el énfasis de que llega en el año 1838, posteriormente pasa a al Instituto Nacional para posteriormente llegar a ser rector de la Universidad de Chile. Bueno, yo ahí en el chat colocaba recién, dado que se hablaba, digamos, de los estudiantes becados, hay 3 liceanos que becó don Ignacio Domeyko para irse a estudiar a Francia, que son don Teodosio Cuadro, Antonio Alfonso y Juan Osorio, digamos, los 3 primeros becados de don Ignacio Domeyko. Y también son muy importantes los textos que escribe Ignacio Domeyko, tratados de ensayos y elementos de mineralogía, que sentaron las bases del estudio de la minería tanto en Chile como en Latinoamérica. Y luego, digamos, se da paso a lo que es la Escuela de Mina de Copiapó, posteriormente con Buenaventura Osorio en la Escuela de Mina, lo que actualmente es la Universidad de La Serena. Entonces, realmente, don Ignacio Domeyko es un personaje cosmopolita
Nosotros acá en el liceo tenemos una vitrina del museo exclusivamente dedicada a Ignacio Domeyko. Se trabaja con los estudiantes en la asignatura de patrimonio y también cuando se ve en el programa de estudio de Historia de Chile. Lo importante, digamos, de este profesor, que su primera parada es acá en La Serena. Por eso, digamos, agradecer nuevamente al Colegio de Ingenieros de acá de Chile, a la sede Coquimbo, digamos, que nos hayan hecho parte también de este conversatorio. Bueno, en la época, en la rectoría de la señora Oriana Mondaca Rivera, se retomaron las relaciones con Polonia y se instaló en el frontis del liceo un monumento público a Ignacio Domeyko, que anteriormente había tenido otra ubicación. Y ese monumento está aproximadamente acá en el liceo desde el año 2017. Y paralelamente a eso, bueno, ahí don Raúl hablaba de un proyecto. Se firmó con gobierno regional un proyecto para en el subterráneo del liceo hacer un museo Ignacio Domeyko. La verdad, el subterráneo del liceo es aproximadamente de 1000 metros cuadrados y es un espacio que yo calculo que los últimos 50 años se ha ocupado básicamente como bodega. Y eso quedó, digamos, ese proyecto quedó ahí en objeciones técnicas, ¿ya? Así que sería muy bonito, digamos, que ese proyecto, digamos, vuelva a salir. Bueno, siempre el liceo ha contado también con el apoyo de don Jaime Pozo, que conocemos todos nosotros sus cualidades humanas, igual que don Ignacio Domeyko, así que él a mí me consta que ha estado al tanto de eso. Así que bueno, eso sería de mi parte, no sé si tienen alguna consulta, algo más. Eh, bueno, vamos a continuar en contacto. Don Jaime está haciendo todo lo posible para reactivar este convenio con la Embajada de Polonia. Se están esperando también los próximos resultados de alcalde de La Serena para ver cómo eso se concreta el proyecto. Y acá tenemos a don Claudio Canut de Bonn, porque nos interesa después ir a hacer en lo posible, ¿no es cierto?, ir fortaleciendo el museo que ustedes tienen ahí y las obras de testimonios y libros que tienen en el liceo sobre que trajo don Ignacio ya. Y aquí tenemos a don Claudio ahora. Hola, buenas tardes. Me invitaron a esta reunión sin forma sorpresiva, Era una conversación sobre vivencias del señor Domeyko en La Serena. pero tratándose de Ignacio Domeyko y mi estimado colega que hizo la exposición acá recién, que aprovecho de saludarlo, no sé cuando hay que mantener silencio, pero Ignacio Domeyko es una persona, un personaje histórico que estaba un tanto olvidado y que realmente nosotros empezamos a desenterrarlo desde que cumplimos el aniversario de los 100 años de la Escuela de Minas. Hay muchos errores sobre Domeyko que yo he escuchado a lo largo de mi vida profesional como ingeniero industrial de minas y profesor y académico de geología de la Universidad de La Serena. Se suele denominar el sabio Domeyko, pero para nosotros realmente yo empecé a hablar sobre Domeyko como el ingeniero de minas titulado en la Escuela de Minas de París, que inició la enseñanza de la minería en el Liceo de La Serena mucho antes que la Universidad de Chile y mucho antes, 55, 56 años, que existieran las escuelas de minas, porque muchos suponían que las escuelas de minas, y lo he visto publicado en muchos diarios, eran, ¿cómo se llama?, fundadas por Ignacio Domeyko. Y realmente Ignacio Domeyko inició la enseñanza de la minería en Chile cuando todavía la Universidad de Chile en Santiago no tenía cátedras de minería ni de ingeniería. Y a Ignacio Domeyko por ahí, por el año 1843, él figura en sus escritos con un viaje a Santiago. Y es porque fue invitado, porque supieron de acá que existía un profesor famoso, por sus alumnos era famoso acá, y se destacaba por su conocimiento, su sapiencia,
Y el hecho de haber estudiado prácticamente dos universidades, la Universidad de París, la Escuela de Minas de París, y antes de ella, en la ciudad donde él nació, allá en Lituania, porque él nació en una ciudad que era en esa época de Lituania. Tengo entendido que era el ducado de Lituania dentro del reino de Polonia. Él se autodenominaba polaco por el asunto del reino de Polonia. Y realmente eran los polacos los que vivían también en la zona de Lituania. Los lituanos vinieron también para el bicentenario del nacimiento y yo estuve con ellos aquí en Chile. Entonces, Domeyko tiene muchas facetas y que dentro de, ¿cómo se llama?, del conocimiento general, hemos desenterrado, y aquí el colega ha hecho un trabajo bastante exhaustivo de lo que se existe, pero me tocó a mí hablar también en Polonia, en la Universidad de Cracovia, porque para el centenario de la Escuela de Minas, yo ofrecí, entre todas las cosas que se iba a hacer, un libro de historia de la Escuela de Minas de sus 100 años, revisando todos los archivos. Nadie me creyó porque realmente yo era ingeniero de minas y algunos decían, pero tú no eres historiador, ni escritor, ni has escrito ningún libro. Bueno, terminé transformado en un historiador aficionado y edité el libro en conjunto con dos profesores más que me fueron agregando capítulos y que me hicieron ver que la figura de Domeyko estaba en el comienzo de la enseñanza de minería en Chile y que después de los 6 años que estuvo aquí en La Serena, él realmente se fue a Santiago porque en el viaje preliminar, en 1848 ya, porque el viaje preliminar que había hecho 5 años ya, en 1843, lo habían invitado de la Universidad de Chile para conocerlos e invitarlo a ser miembro del consejo, porque estaban harto escasos de figuras notables en el Chile de los años 1840. Veníamos recién saliendo de las guerras civiles, después de las guerras de la independencia, y recién se estaba armando la educación acá en Chile. Y realmente los vecinos de La Serena tuvieron muy buen ojo en pedirle a la autoridad que llenara la vacante del Liceo de Hombres de un profesor de química y mineralogía, porque la zona era minera. Recargo lo de mineralogía, porque ese era el contrato de Domeyko, va a enseñar a estudiar los minerales y estudiar también la química, que es lo básico para estudiar los minerales, lo primero que se estudia. Y cuando Domeyko resultó elegido como estudiante que podía aceptar el ofrecimiento que llegó Carlos Lambert en un viaje de 1 año por asuntos de su profesión y necesitaba traer nuevos materiales y personas de trabajo de fundición acá a Chile. Él ya se estaba estableciendo con la mina Brillador, dándose cuenta que tenía que hacer una fundición bastante más importante que todas las otras fundiciones que él construyó en su casa en una parcela al final de La Pampa, dato que no tienen muchísimas personas sobre este asunto. Experimentó mucho y después trajo especialistas para que construyeran una fundición bien hecha con los materiales que se necesitan y las personas que sabían manejar una fundición. Entonces le encargaron un profesor. Y cuando él fue a la escuela de Mini París, donde él había estado, le dijeron algo así como, mire, realmente todos están ocupados, pero hay un joven que está contratado en unas minas de hierro por allá por el límite entre Francia y Alemania, y le vamos a mandar una carta a ver si quiere aceptar.
Y esa es la carta que recibió Domeyko, en que le decían el Liceo de Coquimbo. Eso de llamarse, entre paréntesis, el Liceo de Coquimbo, era porque era de la provincia de Coquimbo. Pero muchos creen que el Liceo de Coquimbo era en el puerto de Coquimbo cuando aún no existía el puerto de Coquimbo en esa época. Otro de los errores que a veces toman por ahí en los discursos. Bueno, el hecho que aceptó porque él quería ver la cordillera de los Andes. No conocían cerros de 5 o 6 mil metros en Europa y se imaginaba una geología bastante nueva con el asunto que no se equivocó. Había algunas referencias de Humboldt nomás, por allá por 1805, 806, que él no pasó por acá, pero conoció la cordillera de los Andes en Perú y en Ecuador. El hecho está que él llegó aquí a La Serena directamente cuando desembarca en Buenos Aires, después del viaje, traía 33 cajones que dieron la vuelta por el Cabo de Horno navegando, pero desembarcan apurados con Carlos Lambert en Buenos Aires para venirse cruzando la Pampa, 1000 kilómetros, Buenos Aires, Mendoza, cruzaron la cordillera a mula. Se cayó varias veces la mula, porque él dice que lo único que sabía de la cordillera de los Andes que la roca era muy dura, y lo dice en su diario. Llegó hasta por el lado de Quillota, San Felipe, esperó a Carlos Lambert, que fue a hacer los trámites a Santiago. Él no fue a Santiago. Y de ahí directo a La Serena. Ese es uno de los méritos que nacimos nosotros. No recibimos nada de Santiago. Fue un trámite de autoridades de La Serena y de vecinos de Serena que pidieron un profesor de química y mineralogía. Cuando llegó se presentó, había cambiado de intendente, o gobernador, como se llamara en esa época. Y cuando se presenta, le dice, vengo a hacer cursos de qué? Química y mineralogía. Ah, muy bien, le dijeron. Qué bueno que va a enseñar minería. No, le dijo la mineralogía. Minería son muchas técnicas contiguas. Pero mineralogía, minería, suena lo mismo. Enséñale cómo pueda de minería. Y él dice, tuve que adaptarme y realmente transformarme en un profesor de minería, partiendo de ser un profesor de química y mineralogía en el Liceo de Hombres, que en esa época el liceo fusionado detrás de la iglesia de San Agustín. No existía el edificio después del tiempo Carturnet, el que fue director. Y ahí estuvo instalando sus hornos, porque traían 50 cajones de cosas llenas de libros de química y libros repetidos de química, porque existía la intención, visión de él, de empezar a regalar algunos de ellos a los primeros alumnos que salieran egresados de acá, por lo menos de ensayadores de minerales, o sea, lo que llamamos ahora un profesor de química, un profesor de laboratorio de química analítica de mineral, analizar la presencia de metales, cobre, oro, plata, hierro, plomo, y también las cantidades que están ahí, porque el asunto era apoyar con buena asesoría técnica de análisis químico preciso a los mineros de la zona para que hicieran buenos negocios. De la zona había empezado a vivir de la minería, más aún que en esa época ya se había descubierto la zona de Arquero, aquí cerca de Serena, en los cerros que muy poco, casi nadie de los serenenses conoce, porque la gente vive metida en el valle de Elqui y en la ciudad, pero no sube cerro en esta provincia, salvo los jóvenes andinistas y los que trabajan en el cerro, los mineros, los cabreros y la gente que tiene ganado. Entonces, él partió conociendo y por eso que también recorrió Copiapó, recorrió esta zona, recorrió la cordillera y todas esas cosas las leí en el libro de
sus memorias, que recién llegó aquí por La Serena, traducido al castellano por allá por los años 1960. No lo conocíamos, las memorias de Domeyko, realmente. Una vez tuvieron unos polacos de visita en la escuela y mire, y regalaron un ejemplar hace ya unos 50 años en polaco. Así que me contaban los colegas que lo miraron nomás el libro, pues no podían hacer nada. Bueno, el hecho está en que cuando yo fui académico de la Universidad de La Serena, desde su fundación, ayudamos entre varios colegas a fundar la universidad en esa época. Entré en el último año de la Universidad Técnica y de ahí fundamos la Universidad de La Serena. Hubo que dar una pelea porque había mucha gente que no quería universidad, que no teníamos los profesores necesarios, pero los tuvimos, todo lo demás. Y ahí empezamos a darnos cuenta de la riqueza que teníamos del Museo Ignacio Domeyko. Y ahí fue cuando yo escribí el libro sobre toda la historia, revisando todos los libros desde el año 1887 en adelante hasta 1900, hasta que cumplimos los 100 años, que estaban en una bodega amontonados, y todos esos libros. Pero surgió la pregunta, si se fundó una escuela de minas, ¿de dónde venían los profesores? Y la primera pregunta que hicimos ante eso, ¿por qué se fundó una escuela de minas? Es harto raro de repente que vamos a fundar una escuela. ¿A quién se le ocurrió una idea? Y de minas todavía, cuando la gente prácticamente no sabe nada de minería, en general, porque es una actividad que está arriba de los cerros, fuera del tránsito normal de las personas durante el año. Los cerros son de decoración del paisaje, no más para mucho. El hecho está en que por ahí un amigo historiador me sacó la información. La guerra del 79 fue bastante cruda y murieron muchos soldados. Y también se enrolaron muchos jóvenes de 16 años. Sobrevivieron muchos de ellos, pero también quedaron muchas viudas con niños. Y el gobierno, milagrosamente el gobierno, sacó un decreto por allá por el año 1884 de que había que, ¿cómo se llama?, de alguna manera apoyar a todos estos jóvenes dándole instrucción gratuita de carácter técnico. Y se fundaron las escuelas de minas de Copiapó, La Serena y Santiago. La de Santiago con los años no sobrevivió, se transformó en otra cosa. Santiago ya existía la Escuela de Arte y Oficio, pero nada de minería. Y en 1885, el decreto fue en 1882, Copiapó se organizó a través de los empresarios mineros de allá y la Sociedad Nacional de Minería, que abarcaba a todos los empresarios mineros de Chile de esa época, los años 1880 y tanto, de Copiapó y el sur de Atacama, Coquimbo y los del sur, se empeñaron en que saliera la escuela de minas de La Serena. Y se fundó en base al empeño de la Sociedad Nacional de Minería. Y en esa época ya estaba en Santiago, de mucha edad, 1885, 86, estaba en Santiago Ignacio Domeyko. Él tenía ya sus buenos 80 y tantos años ya, y su hijo ya estaba estudiando en la Escuela de Mines París. Y él fue inscrito y los mineros pidieron que fuera miembro honorario de la Sociedad Nacional de Minería por su prestigio. Y de ahí que se movió la Sociedad Nacional de Minería, porque Domeyko sabía que tenía muchos exalumnos, y de ahí salió la Universidad de La Serena. Perdón, la Escuela de Minas Serena, para funcionar primero independiente y después del liceo. Pero ¿qué pasó? Que funcionó un tiempo en el liceo
igual que la de Copiapó, y por allá por 1890 y tanto, llega un decreto que para desarrollar más la enseñanza de la minería, había que sacar de los liceos y darle una mayor amplitud con edificios propios, laboratorios, necesitaban más espacio, necesitaban crecer. La minería en Chile también estaba ya más importante, a pesar de que en esa época muchos de los yacimientos en Sello Brillador, nuestra mina escuela, estaban ya disminuyendo su producción. La mina de Tamaya, tan famosa con José Tomás Urmeneta en Ovalle, también había disminuido su producción. Pero se preveía que se iban a necesitar muchos ingenieros de mina. Y ahí partió recién, digamos, la separación y la formación de las escuelas de minas independientes, aplicando ese decreto del gobierno de crear escuelas de minas, porque ya estaban funcionando 50 años en el Liceo de La Serena y en el Liceo de Copiapó. En los libros de historia del Liceo de Copiapó sale esa información. Y acá la teníamos un poco olvidada, pero de repente la rescatamos y ahora ya podemos hablar sobre ella. Y ello significó trasladar los laboratorios a un edificio nuevo, llevarse la biblioteca con todos los libros de minería que tenía, que había muchos de química, que Domeyko había traído en los 30 cajones que desembarcaron en Coquimbo, como casi un año después, o medio año después, porque recordemos que Domeyko cruzó a mula Buenos Aires, Mendoza, Cordillera, Quillota, La Serena, pero los barcos tuvieron que dar la vuelta por el Cabo de Horno. Y ellos se vinieron antes por tierra porque temían que la cordillera se cerrara y realmente iba también a ser la peor época de temporales en la zona del Cabo de Horno. El hecho está que otra pregunta que fue, ¿de dónde salieron los profesores de la escuela de minas? Bueno, eran herencia de los 3 primeros alumnos de Ignacio Domeyko que estuvieron en Francia. 2 de ellos en la escuela de minas de París y uno de ellos estuvo en la escuela de minas de Saint-Étienne, más o menos se pronuncia así, Saint-Étienne, que es una localidad de producción de carbón y acero, que está cerca de la ciudad de Lyon, en Francia, y que todavía funciona. Y sus alumnos todavía usan el uniforme antiguo, lleno de charreteras. En internet se encuentra eso. Bueno, el hecho está en que de esa época los profesores fueron exalumnos y también algunos profesores que ya habían empezado a salir en 1856 en la Universidad de Chile recién. Entonces, Universidad de Chile, recién egresan los ingenieros de mina, que no se llamaban ingenieros de mina, sino que eran agrónomos, lo que sería algo así como geomensores hoy día. Así, un colega me dice que sí, aquí, especialista en geomensura. El hecho está. Entonces, esos 50 años fueron profesores. Buenaventura Osorio, el primero, dio examen con Domeyko en Santiago. Y antes de eso, los 8 alumnos, Teodosio Cuario, Antonio Alfonso, entre paréntesis, la tumba de Antonio Alfonso está a 2 tumbas de distancia de la tumba de mi madre en el cementerio de La Serena, en el patio antiguo. Una coincidencia. Y fueron las personas que realmente desarrollaron parte de la minería. Antonio Alfonso trabajó como ingeniero de minas, en las minas de Tamaya, y los demás también, en varias minas de acá de la zona, desarrollando. Después se dedicaron a revolucionarios, eso sí. Antonio Alfonso fue uno de los personas que, de acuerdo a sus ideales políticos,
en el sitio de La Serena de 1851, fue el ingeniero que dirigió las trincheras en que La Serena estaba rodeada por el ejército de Santiago, que no toleró revolucionarios serenenses. Pues sí, hay una parte. 1851 pasa por aquí, por Serena, después de la revolución que terminó muy mal para los serenenses. El sitio de La Serena se llama, hay un libro sobre eso aquí, en la librería La Recoba. Ahí hay un libro, se llama El sitio de La Serena. Ahí salen los mineros de La Serena y los mineros de Brillador defendiendo La Serena. Y Antonio Alfonso, hijo de él, cuando pasó por acá a caballo de regreso a Copiapó en 1851, Domeyko se encontró con su laboratorio y todo lo demás instalado. Realmente había sufrido bastante con la revolución. Tuvieron que comprar muchas cosas nuevas. Así que, Domeyko. Y por último, para terminar esta extensión de pequeños detalles que he ido reuniendo mientras he escrito varias cosas, el libro de la Escuela de Minas que escribí, que digamos, en la librería universitaria de la Universidad de La Serena se encuentra el libro. Ha tenido 3 publicaciones, cosa que me enorgullece. Me estoy cachiporreando ya aquí. Una cosa así. Realmente ahí colocamos toda esa historia que he estado conversando. Y cuando llegamos al inicio de la enseñanza del liceo, preguntamos, ¿quién era Domeyko? Y yo tuve que revisar todo lo que se me ocurrió, porque Domeyko, yo estudié en una mineralogía Domeyko, que un amigo, cuando yo tenía 13 años, era de un tío antiguo minero, me facilitó el libro. Y estudiar de un libro de mineralogía que habla de análisis de minerales de aquí de La Serena, cuando todo es de Santiago, es realmente algo notable del rescatar la cosa. ¿Y a quién había que rescatar? El recuerdo de Domeyko, que estaba ahí. Así que hicimos también la biografía de Domeyko, de los datos que teníamos en la época, y lo coloqué en el libro. El primer profesor de ingeniería de minas en la Universidad de La Serena, que ciertamente tuvo que partir un semestre enseñando química porque los alumnos no sabían nada de nada. Tuvo que convidar alumnos cuando hacía vía social y lo invitaban de todas partes, un joven soltero, profesor, lógicamente lo invitaban a todos a hacer vía social. Bueno, él no se casó en Serena, se casó en Santiago. Pero ahí también vio muchos jóvenes de 12, 13, 14 años y los invitó a estudiar en su primeros cursos de química. Así que lo que primero que se enseñó aquí en la zona es química. E inmediatamente después la mineralogía, porque a todo el mundo le gustaba conocer qué contenían los minerales para saber si sabían si era de interés económico explotarlo o no, porque la ciudad vivía un buen espíritu minero, aparte también de la espíritu agricultor. Ahora, Domeyko, entre las 2 últimas cosas que poco se mencionan, para hacer algún punteo de esto, es lo siguiente. Él fue el precursor de los estudios de los meteoritos en Chile. Escribí un artículo sobre eso de 7 páginas que está publicado en la revista Boletín Minero de la Tsunami. Estaba pensando en volver a publicarlo en alguna parte. El hecho está en que él analizó muchos minerales que llegaron del norte, porque todo el mundo decía, esto no lo conozco, mandémoselo al profesor de Coquimbo. Y después fue el profesor de la Universidad de Chile, que creó la cátedra de ingeniería, pues le enseñó a la Universidad de Chile a hacer cátedras, a hacer facultades. No tenían facultades creadas, no sabían. Bueno, el hecho está en que él mantuvo siempre correspondencia con sus profesores de Francia y entre ellos le llegaba muchas revistas, libros, publicaciones de Europa minera y también le llegaban noticias de análisis de los meteoritos. Cuando empezaron a aceptar que los meteoritos caían del cielo, del espacio,
y no eran piedras de la luna, como se creía en esa época. Tildaban de locos si alguien decía que vio caer una piedra del cielo. Bueno, él hizo varias publicaciones de meteoritos que las recopilé por ahí, más un par de meteoritos, 3, 4 meteoritos que están en la colección de la Universidad de La Serena, de intercambios con él. Y eso también me interesó a mí personalmente en estudiar los meteoritos, cosa que pude desarrollar cuando era profesor de la Universidad de La Serena, y le regalé un meteorito de 47 kilos a la Universidad de La Serena. Y ahí está en el museo, si quieren ir a verlo, más 8 de 1 kilo, más un corte y todo lo demás, y le hicimos un mueble especial a los meteoritos, todo el recuerdo Domeyko. Domeyko, precursor de los estudios de los meteoritos en Chile. Y el último trabajo técnico, y con esto termino, de minería que hizo Ignacio Domeyko fue que al regreso de su muy aventurero viaje de 3, 4 años, que estuvo entre los 84 y los 88 años en Europa, estuvo en Jerusalén, estuvo en Roma viendo a uno de sus hijos ser sacerdote y entrevista con el Papa. Estuvo en Turquía, donde la policía lo tomó preso y se lo llevó un día. Él creía que estaba preso. Y lo llevan a ver un alto dirigente. Y resulta que el dirigente, cuando se encuentra con él, le dice: no me reconoce, hombre. Fuimos compañeros de estudio. Yo enviado de Turquía y tú en la escuela de Mine París cuando eras exiliado. En este momento yo soy el gran sultán Bajá, Rajá y todo lo demás. Aquí era la autoridad máxima en Turquía y él todo asustado llegó ahí creyendo que lo que hizo como extranjero aquí me habrán tomado de espía o alguna cosa así. Uy, le hizo montones de regalos y todo, eso fue lo más interesante. Bueno, cuando él vuelve a Chile, ya tenía 88 años, estaba bien anciano, pero lúcido, y la Sociedad Nacional de Minería le pide un trabajo que él ni la Sociedad Nacional de Minería sabían que iba a ser el último. Le dicen: mire, va a haber una gran exposición industrial en París, mundial. Dicen que están construyendo una torre muy grande, un loco con un montón de fierros para arriba, un señor que se llama Eiffel, el mismo año, 1888. La muy conocida Torre Eiffel ahora, con los Juegos Olímpicos. Estaban construyéndolo ese año. Y en esa exposición industrial de todo el mundo, con pabellones de todo el mundo que quiera participar, Chile va a participar. Y vamos a tener un pabellón muy lindo hecho de fierro también, que actualmente está en la Quinta Normal, se lo trajeron. Y le dijo: vamos a poner la minería, la riqueza minera de Chile. Y le hemos pedido a todos los industriales mineros, desde el norte, más allá de Copiapó, desde Antofagasta, hasta acá, Santiago, Malamoche, Carbón. Y tenemos ahí más de 20, 30 cajones llenos de minerales grandes de tamaño 5, 10 kilos cada muestra. Necesitamos que usted las clasifique y haga un catálogo en francés, porque usted sabe francés, pues, estuvo en Francia 3 años y estudiando allá. Y a su edad de los 88 años, él examinó, escribió la descripción de cada muestra, hizo un catálogo en francés, lo hizo imprimir, vigiló la ganancia, fue a la Sociedad Nacional de Minería, de la cual era socio fundador. Yo también soy socio de la Sociedad Nacional de Minería y la universidad, en tiempo de Universidad Técnica, también era socia. Supongo que seguirá siendo socia. Y le entregó el catálogo en diciembre. 1889, 24 de enero, en Santiago, fallece don Domeyko a la edad de 89 años, habiendo nacido el año 1802.
O sea, una vida hermosa en la cual sacó a un país de la ignorancia de lo que era enseñar la minería, partiendo de una zona minera, La Serena. Y eso es lo que tenemos que rescatar, que toda la enseñanza de minería en Chile partió en La Serena, lo que nos da más de 150 años de lo que tenía la Escuela de Minas cuando celebramos el centenario, y nos sitúa dentro de las escuelas de minas de Europa, que se fundaron por ahí a fines de los años 1790, 80, Noruega, Suecia, y después en Polonia, Clausthal, Freiberg. Estuve de visita yo en Clausthal, dando una conferencia sobre Domeyko, porque cuando editamos el libro de la Escuela de Minas, 2 años después, 1990, llega un señor a mi oficina con el libro en la mano y me dice: ¿usted editó este libro? Sí. ¿Usted escribió sobre Domeyko? Sí. Me interesa conversar sobre Domeyko. Y, perfecto, le dije yo: pase, esto, me siento en mi oficina, que más parecía bodega que oficina, oficina de minero, pues, rumas de libros y sacos de minerales. Y conversamos. Y después a los 10, 15 minutos le pregunto: perdón, señor, su nombre me dijo, pero ¿usted en qué trabaja? ¿Qué está haciendo aquí? Ah, disculpe, me dice. Mi nombre es Sislav Yarrin. Soy el primer embajador de Chile cuando Chile recobra su gobierno democrático, y nosotros también nos hemos librado de los rusos con el movimiento Solidaridad, la revolución, y los rusos ya se fueron a su país, los soviéticos comunistas, que nos tenían dominados desde los términos de la Segunda Guerra Mundial, les dice. Y yo llegué aquí por su libro. Ah, le dije yo, entonces, ¿usted habló con el rector ya y le indicaron que tenía que hablar conmigo? No, señor, yo vengo a verlo a usted directamente por este libro. Y yo tomé el teléfono y le dije al rector, al vicerrector, Enrique Fulbaer, que tenía ahí. Me creyeron mucho, pero iban a mandar la camioneta. Y le dije: no, porque el caballero quiere subir y conocer a pie toda la universidad. Bueno, cuento corto, terminamos enlazados con Polonia, con la Universidad de Cracovia. Nuestro rector, el señor Jaime Pozo, cónsul honorario de Polonia acá en La Serena. Muchos estudiantes de aquí, profesores, han ido a hacer cursos de magíster y doctorado allá. Alumnas y alumnas de allá vienen a hacer sus... todo por escribir un libro sobre Domeyko aquí en La Serena. Realmente para muchos Domeyko es milagroso. Y para mí fue un milagro que realmente termináramos de esa manera. Eso es lo que les quería contar yo, a riesgo de latearlo y de ser un poco personalista, pero es parte de la historia de Domeyko personal mía, que tuvo efecto en la Universidad de La Serena para enlazarla con una universidad europea. Una de las primeras que suscribimos un contrato y hasta la fecha funciona. Eso es todo, estimado colega. Bueno, muchas gracias, Waldo, don Claudio. Esta la primera conversación, ¿no es cierto?, sobre Domeyko, ¿Y qué estaba allá? y esperamos que esto continúe en una próxima oportunidad. ¿Ya? Gracias a Frank, a Alejandra, a la señora Milena, y si hay que generemos una nueva oportunidad pronto para seguir conversando sobre minería y sobre todo métodos de educación, ya eso es lo más importante para los jóvenes. ¿Quién dice eso? ¿Ya? Ah, Ya. ah, Gracias. tú estabas transmitiendo. Gracias. Ya. Recién la señora que hablábamos, ¿quién era? Del liceo. Y estaba escuchando. Sí. Ah, qué bueno. Sí, muchas gracias. Todavía estoy escuchando. Oh, muchas gracias, muy amable. Le agradezco la paciencia. Además, destacar que don Claudio Canut es exalumno del Liceo Gregorio Cordobés. Su padre fue profesor también de nuestro liceo, destacado pintor de la generación del 13. Así que
un orgullo, don Claudio, poder conocerlo a través de este medio y felicitarlo por su tremendo trabajo. Tenemos el libro en el liceo, derrotero de sus orígenes, así que lo volveremos a consultar. Gracias, gracias. Y gracias por... Y el liceo, mucho cariño. Yo fui 3 años de alumno del liceo y de ahí me fui a la escuela de Minas. Y mi padre fue profesor del liceo Baracano de Bonn Claro. 30 años, a partir de Sí, 1933, tengo entendido. Ahí está. y Así que, también se conserva en el museo una muestra de minerales que usted donó. Todavía está en exhibición ahí con su nombre, sí, yo que les es muy regalé algunos llamativo para los niños. minerales Sí, ahí para los en el niños, museo. porque justamente al lado de esa muestra tenemos una donación de un ex apoderado, que es un siderolito que justamente descubrió Domeyko en el sector de Antofagasta de Vaca Muerta. Bueno, ese fue el que encontramos nosotros. Claro, Siguiendo... mire, nosotros tenemos un trozo. Y claro, entre los antecedentes que buscamos para explorar, justamente inspirado que teníamos un museo en la universidad con la colección Domeyko, que se la regalaron a la Escuela de Minas en tiempo de Gabriel González Videla. No, no se la regalaron. La familia Domeyko la vendió por gestión del presidente Gabriel González Videla cuando el Plan Serena, y nos construyen el edificio de lo que fue una escuela de minas. Iba a ser escuela de minas, con un edificio de casa central de escuela de minas, y que actualmente es la casa central de la Universidad de La Serena. Entonces, ahí está la cuestión de México, y yo como profesor de geología la mirábamos, la estudiábamos, leíamos mucho, pero no decíamos nada. Y leyendo a Domeyko realmente empezamos a interesarnos. Y de ahí hice algunas expediciones a Atacama y ahí encontramos el meteorito ese, que Mire, fue qué de los bien, qué bueno primeros. saberlo. A todas esas cosas, con el embajador de Bolonia le llamábamos coincidencias domeycanas. Siempre nos pasó algo raro, que otro día les voy a contar otras anécdotas. Pero parece que el espíritu domeico siempre andábamos, cuando andábamos juntos por ahí en algunas salidas de terreno, siempre nos pasaba algo extraordinario. Listo, esas son todas las historias que tengo, más algunas que puedo contar otro día. Me parece lindo. Ya, pues, muchas gracias, me despido, hasta luego. Muchas Gracias por la invitación. Alejandra. Gusto saludarlo. Hasta luego, muy amable. Luego, gracias a usted. Listo, gracias. Gracias.